Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Estamos viendo acerca de las bienaventuranzas, las últimas 4 o 5 semanas pasadas. Vamos a continuar hablando acerca de ellas. Hoy nos toca hablar acerca de la quinta bienaventuranza, Mateo capítulo 5, de ese sermón del monte, que es un sermón muy característico de nuestro Señor Jesucristo, uno de los más largos, y vamos a comenzar primero con una oración, hermanos. Inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, nuestro Dios Todopoderoso, porque nos permite, Señor, reunirnos esta tarde para meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tus sagradas escrituras, Señor, y que sean de edificación para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Entonces estamos viendo el capítulo 5, y ahí en el versículo 1 comienza diciendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Y es ahí donde vimos la primer bienaventuranza, que habla acerca de bienaventurados los pobres en espíritu. Eso fue lo que vimos. Y solamente así como para recordar un poco, menciona que ellos son pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos en nuestra clase que los pobres en espíritu son aquellos que no tienen bienes espirituales, que están espiritualmente en bancarrota, hermanos. Que estas personas han examinado su vida y que han llegado a la conclusión de que no tienen nada de qué gloriarse. Es una confesión de aquel que sabe que es pecaminoso y rebelde y que carece por completo de las virtudes morales adecuadas que puedan recomendarlo ante Dios. ¿Y cómo es que llegan a la conclusión estas personas, estos ciudadanos del reino? A través de la palabra de Dios. Dice la Escritura que es a través de la palabra de Dios. Esto es lo que lleva a cabo. Es ella la que le indica a las personas lo pobre que realmente ellas son. Y de ahí pasamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero en el estudio vimos que no es nada más los que lloran por llorar, sino que hay un propósito. Y uno de los propósitos que nos menciona la Biblia acerca de esas personas que lloran, acerca de esos ciudadanos del reino, es que lloran primero porque ya han reconocido que son pobres espiritualmente, que es la primera bienaventuranza. Y el pecado les va a pesar en gran manera y que ellos no van a poder sostenerlo, ellos van a buscar ayuda. El Espíritu Santo de Dios a través de las Sagradas Escrituras le ha revelado su pecado y es por eso que ellos lloran. Y por otra parte, también se nos menciona en la Biblia que hay otro tipo de personas que lloran. Este tipo de personas son las personas que lloran por los padecimientos de este mundo caído, por las aflicciones, por las angustias. Entonces, por causa también de los malignos, de las personas malignas, y que estos que lloran canalizan su dolor hacia el Mesías. ¿Para qué? Como dice el texto, para que Él les dé consolación. Entonces son bienaventurados porque les ha sido revelada su pobreza espiritual, y también son bienaventurados por esa angustia, por el dolor que les causa este mundo y las tristezas, inclusive por los malvados que hacen iniquidad injustamente contra ellos. Y es ahí donde Cristo les dice: bueno, ustedes son bienaventurados porque lloran. Y también les menciona en la tercera bienaventuranza que son bienaventurados los mansos, o como lo traduce la Biblia de las Américas, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vimos que ser manso y humilde, hermanos, significa mostrar disposición a someterse y trabajar bajo la autoridad de Dios.
y a quedarnos quietos porque Dios está trabajando, Dios está obrando. ¿De qué manera, hermanos? Bueno, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que el alfarero es quien moldea el barro y no viceversa, por ejemplo. Es tener esa disposición a pasar por alto nuestros privilegios, nuestros derechos. Y de la misma manera, hermanos, que todo aquel que sea injusto contigo, que tengas tú esa disposición de descansar en la justicia de Dios. Y aún con más razón, si alguien más te indica que tú has sido injusto con él. Entonces, una cosa es aceptar nuestra pobreza espiritual, pero ¿qué tal si alguien más te lo menciona? O alguien más te lo indica. ¿Cómo reaccionas también? ¿Reaccionas mansamente? Bueno, si es así, entonces eres un bienaventurado porque eres manso y humilde ante aquellas personas que te están indicando que hay injusticias en ti aún. Hermanos, la persona que piensa que es rica espiritualmente, esa persona que su pecado no es una carga, que no ha podido experimentar el dolor de pecar diariamente contra Dios, esa persona tiene un corazón muy duro para responder a las ordenanzas de nuestro Dios. También las personas que carecen de humildad, que están llenas de orgullo y en oposición a los designios de Dios, esa persona no teme a su palabra. Dios nos indica que Él da gracia al humilde, pero se opone al orgulloso. Y tener al Dios soberano, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en contra, e ir en contra de sus designios, pues no es algo que debemos de tomar muy a la ligera, ¿verdad? Entonces, una vez que yo estoy reducido a ese estado de humildad, nos dicen las bienaventuranzas, una vez que has considerado tu pobreza espiritual, una vez que has llorado, una vez que has aceptado los mandatos de Dios, también dice que son bienaventurados los que ahora tienen hambre y sed de justicia del reino, de hacer las cosas que a Dios le agradan, hermano. ¿Por qué dice? Porque ellos serán saciados entonces. Y es ahí donde entramos a nuestro texto, en el versículo 7, de ahí de ese capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto algunos aspectos del Sermón del Monte. Hemos visto que el tema central del sermón habla acerca de, ¿recuerdan, hermanos? El reino de Dios, ¿verdad? Ese es el tema central del Sermón del Monte, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijimos que es el reino de Dios, hermanos? Por ahí, para los que nos gusta anotar, dijimos que el reino de Dios es un estilo de vida y de conciencia que consiste en hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos, bajo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro parámetro a seguir. Y por ahí un texto que estaría bien que nos memorizáramos es el texto de Mateo 6:33. Y algunos ya se lo saben, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? También ya hemos explicado en varias ocasiones acerca de qué son las bienaventuranzas. Ya aprendimos, hermanos, que las bienaventuranzas vienen del griego, de la palabra makarios, que significa ser felices, dichosos, bienaventurados, vivir en bendición. De la palabra del griego makarios. También hemos explicado, hermanos, que una de las características de las bienaventuranzas es que se componen de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Lo explicamos muy bien en repetidas ocasiones. El primer elemento es en sí la palabra bienaventurado. Ese es el primer elemento.
que significa, ¿verdad?, felices, ¿verdad? Y es ese elemento que introduce cada una de las 9 bienaventuranzas. El segundo elemento no está describiendo un grupo de personas separadas o diferentes, sino que es una imagen compuesta de lo que cada uno de los miembros, cada uno de los integrantes del reino de Dios debe caracterizar, personalizar, reflejar. Eso es lo que significa la segunda parte, el segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con algo que es una recompensa o algo que apunta a lo que es el reino venidero, ¿sí? Algo que apunta a lo que es el reino venidero, como por ejemplo en nuestro texto dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que debemos de señalar, hermanos, es que las bienaventuranzas no son un mapa para la salvación, ¿sí? No son un mapa. Y podríamos decir, bueno, aquí acabamos de mencionar que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si yo soy misericordioso con todos, Dios, viendo esa misericordia, Él va a tener misericordia conmigo. Estaríamos hablando de una salvación por obras, ¿verdad? Pero eso va en contra totalmente de lo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Y hay muchos textos para refutar esa idea. Entonces no es un mapa, ¿verdad? Y por ejemplo, uno de esos textos nos habla, sería Efesios, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y resalta, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así hay muchos textos, ¿verdad? Podríamos hablar de Romanos capítulo 9, que habla acerca de la elección, que no es de quien corra ni de quien quiere, sino quien de Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces tampoco el Sermón del Monte, hermanos, lo tenemos que tomar como un checklist, como una lista que nosotros podemos ir palomeando, ¿verdad? Alguna vez fui pobre en espíritu, bueno, check. Alguna vez he llorado, check. Manso, check. O sea, no podemos tampoco tomarlo así, porque no es eso, no es como una solicitud de empleo que llenamos una sola vez y que con eso ya tenemos la entrada al reino. No lo debemos de tomar así. O también viceversa, por otro lado, que si fallas alguna de estas, eso quiere decir que no eres ciudadano del reino, porque esta vez no fuiste humilde o misericordioso, o esta vez no mostraste tu pobreza espiritual, ¿no? No es que lo debemos de tomar así. Como lo mencioné, hermanos, el Sermón del Monte más bien es un espejo que refleja la característica de cada uno de los ciudadanos del reino. Es un espejo que debe reflejar lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces, lo que Jesús quiere enseñarnos ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, es que una de esas características que todos los ciudadanos del reino debemos de poseer, ya sea en mayor o en menor medida, es que Dios ha puesto en cada uno de nosotros su misericordia, el reflejo de su misericordia. Y eso nos lleva a meditar en el punto número 1, hermanos. Para los que nos gusta anotar, punto número 1 sería entonces, ¿qué es la misericordia? Ahí es donde empezamos. La palabra misericordia viene del griego eleos. Y hablando en términos humanos, eleos es una palabra que habla fíjense bien, es una palabra que habla de una emoción que pronto se va a convertir en una decisión y que tiene que moverte a una acción. Esto hablando en términos humanos, ¿verdad? Pero en términos divinos,
la misericordia significa que Dios vio desde antes de la creación del mundo la miseria en el corazón del hombre que estaba en camino a la condenación, y Él, movido por compasión, por lástima, hizo algo al respecto debido a su misericordia. Esta frase compuesta, pues aquí, hermanos, prácticamente si nosotros tenemos ese tacto, aquí encontramos muchas cosas, como lo son palabras que hemos utilizado, términos que hemos utilizado a lo largo de los estudios. Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí, verdad? Hay antropopatismos, antropomorfismos, vemos el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, porque sí es algo que estuve pensando, pero es realmente lo que me vino a la mente, hermanos, es que en términos divinos la misericordia significa que Dios vio desde antes de la creación del mundo la miseria en el corazón del hombre. Él ya sabía lo que iba a suceder, hermanos. Claro, ¿verdad? Y él vio que el ser humano estaba en camino a la condenación, y él, movido por compasión, por lástima, hizo algo al respecto debido a su misericordia. La palabra misericordia se arma o está armada por dos palabras: miseria más la palabra cardio, que significa relativamente un corazón que se identifica con la miseria de alguien. Eso es lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos temas, de todas nuestras enseñanzas. Miseria más cardio, un corazón que se identifica con la miseria de alguien. Esa es la misericordia. ¿Y compasión? ¿Qué significa compasión? Que es acompañar, la palabra acompañar más la palabra dolor, y significa que Dios nos acompaña en nuestro dolor. Dios tuvo misericordia, y Él, movido por compasión, por lástima, por piedad, bondad, hizo algo al respecto debido a que Él es misericordioso. Entonces podemos hablar acerca de esa palabra misericordia. Muchas veces es confundida también con la gracia, ¿verdad? Y podríamos decir que esas dos palabras, misericordia y gracia, muchas veces, o como que al principio, como que nos suenan casi igual, ¿verdad? Pero misericordia es precisamente que Dios vio esa miseria en el ser humano, y Él, movido por su misericordia, Él nos dio una gracia, una bondad, un regalo. Misericordia, para entender esos dos términos, tendríamos que recordar, hermanos, que Dios es un juez justo y que está airado contra el impío, ¿verdad?, todos los días. Y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, y asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, es lo que dice el Salmo 7. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y la condenación eterna. Apocalipsis nos habla acerca de ello, de los que no ejerzan un arrepentimiento, la fe en nuestro Señor Jesucristo, pasarán o vivirán eternamente alejados de la gloria de Dios, en ese lugar de tormento. Mateo también nos menciona acerca de cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad?, en su santa gloria. También va a haber una separación de los justos y de los impíos. Entonces, para entender la misericordia de Dios, tenemos que entender las malas noticias, ¿verdad? Las malas noticias. Y como Dios vio la miseria en el corazón del hombre que estaba en ese camino de condenación, Dios hizo algo, ¿verdad? Dios mostró su misericordia. Por ejemplo, vemos al salmista, al rey David, que él suplica por la misericordia de Dios en el Salmo 51, cuando le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios va a hacer algo, o el salmista está pidiendo, está suplicando, está rogándole a Dios que Él haga algo, que Él
le muestre misericordia. ¿Y cómo va a mostrar esa misericordia? Dice el salmista: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es lo que él está implorándole a Dios. Entonces, nosotros entendemos que va a haber un juicio divino, y también entendemos que Dios no se deleita en la muerte del pecador, ¿verdad? Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que Él quiere que cambie de conducta y viva. La muerte del impío no es el deseo de Dios, no es lo que Dios quiere. Y la misericordia precisamente es eso, hermanos, que Dios no nos castiga como lo merecen nuestros pecados. Dios no nos da lo que realmente merecemos. Esa es la misericordia. Y esto aplica cada día en todo el mundo, para todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Dios tiene misericordia de todos y cada uno, inclusive los que aún no han llegado a la fe, ¿verdad? El Salmo 103 menciona: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Y aquí hay un aspecto muy importante que menciona el Salmo: sobre los que le temen. Hay una condición, y esto es precisamente lo que menciona Isaías acerca de los que son pobres en espíritu, los que temen a su palabra, los que tiemblan a su palabra. Así menciona el texto en Isaías 66. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, ¿qué es lo que Dios haría? ¿O qué fue lo que Dios hizo? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, los que hemos sido rescatados de ese juicio divino, los que hemos sido rescatados por Dios, por su gran misericordia, a través de una persona, justificados pues por la fe, ¿verdad? Gratuitamente por la fe, por su mera gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay una persona que lleva a cabo, hay un mediador entre la misericordia de Dios y el hombre. Dios vio el pecado del hombre, su miseria, que iba en camino de condenación, y entonces es que Dios hace algo al respecto. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Enviar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y en cambio, en el otro lado, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Mostró su misericordia, y arriba de eso, encima de eso, Dios tan bondadoso nos da aparte regalos, una gracia. Podemos hablar de diferentes gracias que Dios ha puesto en cada uno de los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, hermanos. Podemos hablar acerca de la salvación, la justificación, la santificación que está llevando a cabo por el resto de nuestros días, la glorificación, que es lo que todos anhelamos, ¿verdad? Para que ya todo sea perfecto, culminado. Esa es la gracia. Entonces, ¿qué es la misericordia, hermanos? Un corazón que se identifica con la miseria de alguien, ¿verdad? Dios nos vio miserables y nos tuvo compasión. Es por eso que llevó Él a cabo ese plan maravilloso. Como punto número 2, hermanos, podemos ver la fuente de la misericordia. ¿De dónde viene la misericordia? Entonces debemos reconocer que la misericordia es un atributo divino. En diferentes teologías lo hemos visto en el seminario, que la misericordia es un atributo divino que le llaman de los comunicables. Hay diferentes atributos divinos. Bueno, uno de ellos es la misericordia. Y comunicable significa que ese atributo divino Dios también lo ha regalado a sus hijos. ¿Cuál sería un atributo de Dios incomunicable, por ejemplo? La omnipresencia, todos los omnis, ¿verdad? Omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia, la aceidad, todos esos atributos que nosotros no podemos o no tenemos, ¿verdad? Esos son los atributos incomunicables. Pero la misericordia, Dios
Dios siendo la fuente suprema de misericordia, porque eso es lo que es toda su esencia, todo su ser. Él es misericordioso, piadoso, bondadoso, que son sinónimos de la misericordia. Él puso ese atributo divino también en sus hijos. Porque nosotros podemos mostrar misericordia, hermanos, en menor o en mayor medida, pero podemos mostrar misericordia, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros deducimos, la palabra de Dios nos revela en Éxodo 34, ahí va a aparecer en la pantalla, Éxodo 34, versículos 6 al 7, nos revela esa fuente de bondad. Éxodo 34, del 6 al 7, hermanos. Ese atributo de Dios divino. El versículo 6, 34, 6. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es la fuente suprema de la misericordia. Cuando nosotros mostramos misericordia, de alguna manera, hermanos, todo esto proviene de esa fuente inagotable de misericordia que es Dios. De ahí proviene la misericordia. Dios es 100% misericordia, 100% piadoso. Recordemos que Dios no se puede dividir en partes y que digamos Él es 150% misericordioso y 150% de verdad, como menciona aquí el texto de Éxodo. No, Él es 100% perfecto, misericordioso, piadoso, y Él es 100% verdad. Punto número 3, hermanos. El mandato de la misericordia. Bueno, ahí en Mateo capítulo 5 podemos deducir que el atributo de la misericordia es un mandato, hermanos. Solamente a través de la bienaventuranza. ¿Qué dice nuestro texto? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está enfatizando que ya ese es algo que todos los ciudadanos del reino poseemos, ¿verdad? En menor o en mayor medida, como lo mencioné, pero es algo que ya todos poseemos. Y lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es una invitación, es un llamado a imitar a Dios, hermanos. Como seguidores de Cristo, somos llamados a imitar a nuestro Señor. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1, hermanos. ¿Qué dice Efesios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ajá. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Entonces, si Dios es misericordioso, nosotros también debemos de imitarlo. Ese es nuestro mandato, ¿verdad? Ser imitadores de Dios. Y en el Antiguo Testamento es donde tal vez encontremos mucha más información acerca de este atributo divino de Dios. Fíjense, las personas que han leído alguna vez la Biblia, ellos siempre hacen mención de que Dios tiene atributos que realmente no son sus atributos, porque ellos piensan que en el Antiguo Testamento Dios fue muy cruel. Dios fue, inclusive lo mencionan como un asesino. ¿Han escuchado esos comentarios? ¿Verdad que sí?
¿Por qué? Porque, primero porque no entienden la soberanía, el poder, la santidad de Dios, podemos decirlo, ¿verdad? No han entendido todos esos atributos que sí son realmente de Dios, y por eso le atribuyen a través de los diferentes relatos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento, y le dan esos atributos que no son realmente de Él. Y podemos mencionar muchos aspectos, pero veámoslo en el Salmo 82. Vamos al Salmo 82, versículos 3 y 4, hermanos. Inclusive podemos pensar en en su ley, en Levítico, cómo Dios se preocupaba por la bendición de las personas, de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas. ¿Sí? Pero vayamos al capítulo 82 de Salmos, Salmo 82. El versículo es 3 y 4. Dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Vamos ahora a Miqueas, hermanos. Miqueas 6. Versículo 8, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién ha declarado lo que es bueno al hombre? Dios. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ser humilde ante tu Dios, presentarte humilde delante de Dios. Entonces imagínense lo que Dios está haciendo ahí en Miqueas, lo que Dios le está diciendo ahí en Miqueas al hombre. Después de darle 613 leyes en Levítico, Dios le está diciendo al hombre: redúcela a estas 3. Practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente ante Dios. Dice, y si tú logras hacer esto, cada día, entonces tú estarás dando una evidencia de que eres hijo de Dios. Y eso era lo que Dios le pedía al pueblo de Israel, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le pidió al pueblo de Israel constantemente, desde el inicio de los tiempos. Pero no pudieron llevarlo a cabo, ¿verdad? Constantemente ellos se desviaban. Entonces la misericordia que nos muestra ahí Mateo capítulo 5, versículo 7, no es una opción. No es una opción, es algo que todos los hijos de Dios debemos de poseer, o poseemos, que todos los hijos de Dios poseemos ya. Pero que debemos de alimentar esa misericordia, porque aún hay cosas pecaminosas, porque aún hay ese residuo de pecado en nosotros, ¿verdad? Continuamos pecando contra Dios constantemente, continuamos pecando contra nuestros hermanos de una u otra manera, continuamos fallando, ¿verdad? Constantemente. Y eso nos lleva al punto número 4, hermanos, la práctica de la misericordia. Y para la práctica, hermanos, Jesús nos mostró plenamente esa misericordia de la persona de Dios Padre en su persona, cuando Él vino a la tierra. Vamos al Evangelio de Mateo. Y ahí es donde vamos a ocupar el capítulo 4, versículos 23 al 24. Dios caminó entre los seres humanos y mostró, en la persona de su Hijo, y mostró la plenitud de la misericordia en Cristo Jesús, hermanos. Versículo 23 del capítulo 4 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué es lo que hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino, y además sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria,
y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Vamos a, lo que es Lucas 9:6. Lucas 9:6 dice completamente lo mismo, hermanos. Dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es la misericordia de Dios, porque es la naturaleza de Dios suplir, proveer, y es nuestra responsabilidad, hermanos, como hijos, reflejar ese carácter. Y es lo que Jesús hacía, es lo que nos muestra el Evangelio de Mateo que Jesús hacía, que él iba recorriendo toda Galilea, él enseñaba en las sinagogas, predicaba el Evangelio, pero aparte le sanaba las enfermedades y las dolencias en el pueblo. Y en su ministerio, en el ministerio de Jesús, hermanos, que se narra en los evangelios, es lo que podemos ver. Podemos ver que Jesús se encargaba del cuidado de las personas. Él veía esa miseria en los hombres y él se hacía cargo de esa miseria, tanto física como espiritual. En los evangelios podemos ver cómo Jesús fue una y otra vez movido por la condición de las masas, porque las vio como oveja que no tiene pastor. Es lo que hace la misericordia, hermano, es de lo que se trata de esta bienaventuranza, y es lo que nosotros también debemos de meditar en eso. ¿Qué estamos haciendo para mostrar la misericordia de Dios realmente? Si nosotros somos imitadores de Jesús, y esto es algo que todos y cada uno, incluyéndome a mí, hermanos, debemos de trabajar y mejorar. ¿Qué es lo que Jesús hacía para mostrar la misericordia? Lo mencionan en los evangelios. Debemos de pedirle a Dios que seamos mejores para preocuparnos por esas personas que están allá afuera perdidas. No simplemente preocuparnos, debemos de preocuparnos por nuestros hermanos en necesidad, ¿verdad? Como lo hacemos aquí en la iglesia, pero también debemos de preocuparnos por otras personas que no conocen aún la palabra. Llevar el evangelio a toda criatura fue el mandato de Jesús en Marcos. Predicar el evangelio a toda criatura. Debemos de ser imitadores. Entonces, ¿cómo hago yo misericordia? De esa misma manera, ¿verdad? Debemos de hacer lo que Jesús hizo. Él es nuestro ejemplo. Nosotros, Dios está trabajando en nosotros para ser conformados cada día a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Entonces podemos tomar todos esos eventos, toda la historia narrativa que se encuentra en los evangelios acerca de la vida de Jesús, y tratar de aplicarlos a nuestra vida también, a nuestra vida cristiana. Hay una parábola, hermanos, que resalta acerca de la misericordia. Vamos a Lucas capítulo 10. Esta parábola quedó escrita por un motivo, por una razón, ¿verdad? Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Creyendo que la salvación es por obras, ¿verdad? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley ahora, hermanos, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos que las obras de la ley, o la ley, la Torá, los mandamientos de Moisés, lo único que hacían era mostrarle el pecado al hombre. Entonces sabemos que para él era imposible hacerlo.
Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y aquí está el inicio de esa parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ese texto, hermanos, es el que ocupé para decirles que desde una perspectiva humana, ¿recuerdan lo que les dije? Que la misericordia desde la perspectiva humana es una emoción que iba a llevar a una decisión para después canalizarlo en una acción. ¿Cuál fue la emoción del samaritano aquí? Él le vio. ¿Cómo le vio? Dice que estaba medio muerto. Esa fue su emoción. Y de ahí fue movido a misericordia. Y ahora viene la acción. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Y vemos que la misericordia va más allá de las barreras culturales y de esas dificultades que los judíos tenían con los samaritanos, porque sabemos que ellos no se toleraban, ellos no podían cohabitar juntos, había pleitos. En la epístola de Santiago, vamos a la epístola de Santiago ahora, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo acerca de la misericordia, humanamente hablando, ¿verdad? La epístola de Santiago, capítulo 2. El versículo es 14 y 18. Santiago 2, 14 al 18. Otra muestra de misericordia, humanamente hablando, hermanos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está diciendo Santiago aquí, hermanos, es que si realmente tienes una fe salvadora, que esa fe se va a mostrar en obras que estás llevando a cabo. Si tienes una fe salvadora, va a relucir, hermano. No está diciendo que necesitas las obras para ser salvo. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que, en cierta manera, él duda de una verdadera salvación sin obras. Es lo que está diciendo. No está diciendo que necesitas las obras para ser salvo, ¿verdad? Él está cuestionando la existencia de una fe salvífica que no tiene obras.
Y es el Espíritu de Dios que nos lleva, hermanos, que nos habla, nos hace sensibles a esas necesidades, como lo muestra este texto, hacia nuestros hermanos. Pero en la parábola, inclusive a alguien que no lo merecía, como lo es la persona que el samaritano ayudó, ¿verdad? Entonces, podemos deducir, hermanos, que ser misericordioso implica, humanamente hablando, sacrificio personal y estar dispuestos a ayudar primeramente a tus hermanos, claro, pero también a otros, inclusive aquellos que no son de tu mejor agrado. Y nuestro último punto, hermanos, punto número 5, como lo menciona el texto de Mateo. ¿Hay una recompensa por ser misericordioso, hermanos? El texto lo dice, ¿verdad? Porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, alcanzarás misericordia. Ahí Jesús nos está asegurando, Jesús le estaba diciendo a sus oidores de antemano que aquellos que son misericordiosos, ellos recibirían también misericordia. Y dar misericordia a los hombres es una muestra de entender, hermanos, la misericordia que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. No mostramos la misericordia para gloriarnos como el mundo lo hace. No mostramos la misericordia ahora para gloriarnos como el mundo lo hace allá afuera. Que inclusive para mostrar misericordia, ayudar a alguien, andan con cámaras, videos. No lo hacemos de esa manera, sino que lo hacemos calladamente, pero para gloriar a Dios en nuestros corazones, por lo que Él, por la misericordia que Él ha mostrado a cada uno de nosotros. ¿Entendemos ese concepto, hermanos? ¿Verdad que sí? Para mostrar la gloria de aquel que nos salvó por su misericordia. En el Evangelio de Mateo también vemos que Jesús nos enseña a perdonar. Y la oración del Padre Nuestro es algo que siempre vamos a recordar, hermanos. Esa oración que nos dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? ¿Mostramos misericordia? Nos indica que debemos aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden también. Vamos a ir a Mateo 6, ahí lo vamos a encontrar, hermanos. Es el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y hay también una advertencia: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Somos enseñados también a cómo perdonar, a cómo llevar esto a cabo, cómo debo perdonar a mi hermano y cuántas veces lo debo perdonar, ¿verdad? Lo encontramos también ahí en Mateo 18. Somos enseñados cómo perdonar a nuestro hermano. Y la vida del cristiano, hermanos, va a ser una vida de pedir perdón. Va a ser vivir una vida pidiendo perdón, porque aún tenemos esos rasgos de pecado que aún moran en nosotros, y que va a haber dificultades, inclusive hasta dentro de la iglesia, porque dice aquí cómo debo perdonar al hermano. Nos menciona también cómo perdonar a los que no son nuestros hermanos, pero aquí en Mateo 18, versículo 15, nos dice, ¿verdad? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo entonces a la iglesia. Y si este hermano no oyere a la iglesia, bueno, entonces realmente no es hermano, ¿verdad? ¿Qué dice? Trátale como gentil
y publicano. Versículo 21 de ese mismo capítulo, del 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no es que tengamos que hacer la cuenta, ¿no? Es simplemente que el Señor le está diciendo: tienes que perdonarlo, tienes que continuar perdonándolo, porque constantemente va a fallar. Entonces ahí, hermanos, en ese punto, en ese último punto punto número 5, la recompensa de la misericordia. La recompensa de la misericordia que nosotros mostremos en la tierra para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se verá reflejado en esta vida. Y como lo dice el texto, también en la vida eterna, mayormente en la vida eterna. Y como conclusión, hermanos, la misericordia es un atributo divino que ha pasado a formar parte del carácter de los hijos de Dios, para que podamos reflejar su carácter para su gloria. Y esto debe de concluir en una amorosa respuesta a la gracia que hemos recibido. Roguemos para que Dios nos siga moldeando cada día más a la estatura y semejanza de su Hijo Jesús, a ese carácter que Cristo nos vino a mostrar al mundo en su primera venida, y que tuvo un precio muy alto, hermanos, el que nosotros fuéramos enseñados por Dios. Que la misericordia de nuestro Dios resplandezca en cada uno de nuestros corazones de una manera cada vez más perfecta cada día. Eso es lo que debemos de rogar. Y que se muestre en obras, en un mundo necesitado. No solamente para nuestros hermanos, sino también para, como dice la Escritura en Mateo que leímos, que Él predicaba a todo el pueblo, ¿verdad? A todas las personas. Que Dios nos conceda la gracia de ser verdaderamente bienaventurados por ser misericordiosos. Entonces, para ti que has creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por esa misericordia y esa gracia que Dios nos ha mostrado, nuestra respuesta debe ser vivir una vida en adoración y agradecimiento cada día hasta su retorno, hasta su regreso, hermanos. Pero también debemos de pedir perdón por cuántas veces no hemos mostrado esa misericordia perfecta de Dios para con los hombres. Perdón, Señor. Y para los que nos escuchan y que aún no has creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, bueno, la invitación está abierta. Cree en el Hijo de Dios, en su misericordia y en su gracia. Aún hay tiempo. El tiempo es el día de hoy. Cree en esa misericordia que Dios ha mostrado para todos los hombres. Deja el orgullo a un lado, desecha esa ira que tienes contra un Dios que se compadece de tu dolor y haz tuya su bendita gracia también. Acércate pues, hombre, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Así está escrito, hermanos. Entonces esta bienaventuranza, hermanos, pues nos habla a todos, nos habla completamente a todos, porque el único ser, la única persona que mostró una misericordia perfecta, intachable, sin mancha alguna, fue nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno debemos de crecer cada día, debemos de alimentar esa misericordia también para con todos. Así que esa sea nuestra oración, hermanos. ¿Hay preguntas acerca de esta bienaventuranza, hermanitos? ¿No? ¿Hacemos una oración? ¿Sí? Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor,
porque tú nos llamas, Señor, a ser misericordiosos todos los días, cada día, Señor, cada instante, a que seamos perfectos, Señor, porque tú eres perfecto. Y en este momento, Señor, te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti, hemos pecado contra nuestros hermanos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, tú conoces nuestros pensamientos también, Señor, porque delante de tu santidad aún seguimos fallando. Síguenos, Señor, moldeando a esa imagen de tu Hijo Jesucristo, a ese carácter santo, bondadoso, piadoso, misericordioso, Señor, para que nosotros podamos ser luz ante las demás, ante las personas, para que nosotros reflejemos, Señor, ese carácter tuyo. Te lo pedimos, Señor, y esta es nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.